¿Qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Adolfo, soy Adolfo Torres, coach ontológico. En esta ocasión tendré el gusto de platicarles sobre mi encuentro, sobre mi gran encuentro con el mago. Hace ya algunos años, caminando por la calle de Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, una bella calle peatonal, y después de una ardua tarde de trabajo, de cita tras cita, de estar visitando clientes, saliendo ya un poco cansado, la verdad, pues iba yo buscando una deliciosa taza de café. Fue en ese momento, después de haber visto por esta calle una serie de esculturas vivientes que representan superhéroes, representan figuras míticas de nuestra historia acá en México, que la gente acostumbra a tomarse las fotografías con estos personajes. En fin, después de haber visto varios de estos, veo a lo lejos la figura que de entrada luego me llamó la atención. Era diferente a todas las demás que había yo visto. Se trataba precisamente de un mago. Era fácil distinguirlo, pues traía un atuendo, una túnica color púrpura llena de estrellas plateadas, con un sombrero típico de mago que hacía juego con toda su indumentaria. Venía arrastrando un pequeño carrito, que desde la distancia no alcanzaba yo a distinguir bien de qué se trataba, pero una vez que se acercó, vi claro que era un pozo, y tenía un letrero que decía: se conceden toda clase de deseos. Ahí ya llamó un poco mi atención. Y es probable que yo trajera algún letrero de cliente fácil o algo así, porque se dirigió directamente a mí. Habíamos mucha gente. Sin embargo, directamente se dirigió y me dijo: señor, muy buenas tardes. ¿Está usted de suerte el día de hoy? Pues como puede ver, concedo toda clase de deseos. ¿Cuál es su deseo para el día de hoy? Yo dije, bueno, esto es interesante. ¿Me va usted a conceder un deseo? Claro que sí, señor. Bueno, ¿y qué clase de deseos concede? Sí, pues, bueno, básicamente los tengo clasificados en dos tipos: deseos personales y deseos de trabajo. Bueno, sin pensarlo mucho, y como venía yo conectado con todo esto del trabajo, le dije rápidamente: bueno, pues que sea de trabajo. Vamos, ¿cómo es mi deseo? Bueno, espéreme un momentito. Antes de que le conceda su deseo, hay que pagarlo. Y en estos días, ¿de a cómo están los deseos? Sí, bien, todo depende. Como le comentaba, el deseo personal, ese es de a 10 pesos. Pero el de trabajo, como el que usted menciona, ese es de 20 pesos. Bien, le pregunté yo, si no es indiscreción, ¿por qué la diferencia en precios? Bueno, es que mire, usted sabe, si es un deseo de trabajo, lo más probable es que usted, o quiero decir lo más seguro, usted va a recibir dinero a cambio. Si es de trabajo, esto va a tener una remuneración. Entonces, véalo como una inversión. Con esos pesos usted va a poder ganar mucho dinero en su trabajo. Por supuesto, dije yo, bueno, ¿qué importa? Con 20 pesos, pues puedo divertirme un buen rato, ¿no? Entonces digo, está bien, adelante, comencemos. Y me dice, un momento otra vez, el pago es por adelantado, por favor. Ok, bien, saqué yo mis 20 pesos y se los entregué. Entonces el mago comenzó a batir sus brazos, a hacer ahí como pases mágicos, a decir palabras, mantras, qué sé yo, no entendía bien ni las palabras que él decía, ¿sí? Después me pidió que imaginara yo el deseo que quería. Incluso me dijo, cierre usted un momento los ojos y piense en sus mentes cómo será su vida una vez que se cumpla ese deseo que me está pidiendo. Cerré los ojos por un momento, pensé en mi deseo. Después de unos breves instantes, me dijo, ahora
así sin abrir los ojos, pregúntese usted, ¿cuáles son todos los dones que ha recibido en su vida? Los dones físicos, mentales, espirituales. Piense bien, ¿cuáles son todas las habilidades y capacidades que posee actualmente? Me dejó pensar unos momentos más. Transcurrido un momento, una vez que él detectó que tenía yo ubicado mi deseo, prosiguió diciéndome, piense ahora en particular en los dones y capacidades que le ayudarán específicamente a hacer realidad sus deseos. Así que pensé en las fortalezas, en las experiencias que he tenido a lo largo de la vida que podrían ayudarme exactamente a poder resolver la situación que se me presentaba y conseguir hacer realidad ese deseo. Para eso ya había yo abierto los ojos y un grupo de gente se había agolpado alrededor nuestro, lo cual sirvió al mago para aumentar su inspiración y su dramatismo. Adoptó una actitud más mística al exagerar sus movimientos de manos y expresarse con una voz más ronca, más potente, más profunda. Y bueno, yo pensé, caray, bueno, por 20 pesos conseguí mi propio Harry Potter aquí en la calle. Entonces él, un poco viendo mi sonrisa, me detuvo y dijo, ahora quiero que pienses en todas las personas que podrían ayudarte a hacer realidad tu deseo. Personas que conoces y personas que sabes de su existencia, pero que tal vez todavía no las conoces personalmente. Rápidamente vino a mí una lista de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, de diferentes personas. Mientras que yo hacía esto, él siguió con sus movimientos. Lanzó un papel químico al aire, lo cual se convirtió en una flama impresionante. Algunas de las gentes gritaron, otros se echaron para atrás, otros se atacaban de la risa. Entonces me pidió que volviera a cerrar yo mis ojos y que pensara en lo primero que haría para poder alcanzar mi deseo. Mientras yo lo hacía, él puso una tarjeta en mi mano y me dijo, mantenga por un momento sus ojos cerrados. Una vez que esté listo, abra los ojos y lea lo que dice la tarjeta que le puse. Al cabo de unos momentos, abrí mis ojos. Para eso, el mago ya se alejaba, lo veía de espaldas, alejándose lentamente. La multitud se había dispersado. Solamente quedaban unas cuantas personas todavía curiosas como de ver qué es lo que decía la tarjeta que el mago me había dado. Yo leí mi tarjeta y asentí simplemente. La guardé en mi bolsa y proseguí mi camino. Y bueno, ¿qué queda de esta historia? ¿Qué pasa si eliminamos el papel químico, el disfraz púrpura, la voz ronca, este hombre de aspecto curioso con un pozo? ¿Qué pasa con todo lo que me dijo? ¿Servirá de algo? ¿O será lo mismo que cuando te leen las cartas, la esfera de cristal, el café, qué sé yo, todo este tipo de cosas que hay que te dicen la fortuna, que te dicen que te va a ir bien, etc. Pues ya después, pensando con un poco de más calma, me dije, bien, es posible que en este mundo haya algunos magos, pero hay mucho más charlatanes. Hay mucha gente que ha escrito sobre la superación personal y algunos libros se han convertido en bestsellers y se han vendido enormemente. Otros se han dedicado a comercializar medicamentos milagrosos. Esa pastillita que tomándotela es el remedio para todo mal.
y dirán por ahí también para todo bien. O esos cursos que tú con tomarlo durante 3 horas, 4 horas, wow, ya aprendiste el secreto del éxito y de la felicidad. Esa dieta de las 7 lunas que siguiéndola sin gran esfuerzo, tú vas a bajar de peso y vas a mantener tu figura ideal ya por toda la vida. Bien, bueno, yo creo que dentro de esas cosas, tal vez sí, sin el tal vez, seguramente hay libros, hay cursos que son muy valiosos, pero habrá que ser muy cuidadoso en seleccionarlos. Nosotros pensamos de una manera diferente, al menos yo pienso de una manera diferente. Creo que la conclusión es que aun cuando tú leas un buen libro, aun cuando recibas un buen consejo, eso te cambia la vida. Tú puedes pensar, wow, qué excelente idea, qué lógico suena esto, cómo no lo había pensado antes, pero ¿y si no lo practicas? Si no lo aplicas. Aún si lo aplicas por un tiempo, normalmente a pocos días o pocas semanas tal vez, regresas a tus propios hábitos. Esos hábitos y creencias limitantes que parecen inmunes tanto al garrote como a la zanahoria. Eso de la supermotivación, eso del castigo, creo que eso ya se quedó atrás. Considero que para conseguir los cambios que deseamos, para hacer realidad nuestros sueños y nuestros anhelos, debemos aprender. Pero, ¿cómo aprender? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad actualmente con el aprendizaje? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que estamos perdiendo en la forma de aprender y de enseñar? Es para resolver ese tipo de preguntas o esa consecuencia de que surgieron ese tipo de preguntas que nace el coaching. Hace unos 20 años aproximadamente. Y el coaching se basa precisamente en resolver estas cuestiones, en buscar de qué manera el hombre puede conseguir realmente sus deseos. ¿Cómo puede darse cuenta primero dónde está, saber a dónde quiere ir y cómo va a hacer para llegar ahí? Durante todos estos años el coaching ha sufrido una evolución impresionante. No entraré mucho en detalle ahorita sobre este punto, pero tomemos las palabras de Einstein, que ya él nos comentó. Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel en el que estos surgen. Tenemos que escalar a otros niveles y de alguna manera el coaching se encarga de esto. Desde hace aproximadamente unos 400 años, aproximadamente, y sobre todo en Occidente, se ha dividido el aprendizaje en 2 grandes ramas. Por un lado, el aprendizaje hacia afuera y en otro lado, el aprendizaje hacia adentro. Y se ha preferenciado el aprendizaje hacia afuera. Es decir, las cosas reales, las cosas que podemos ver, sentir, oler. Y a esto le hemos llamado ciencia. Por otra parte, la espiritualidad, las emociones del hombre han sido dejadas a un lado. Incluso en algunos círculos hasta se ve mal. Ay, hombre, no seas tan emotivo, hay que ser más racional, es que las cosas hay que pensarlas bien. Y entonces sigue dominando esta parte del materialismo, el positivismo y el reduccionismo. Son 3 vectores que han influido fuertemente en nuestra sociedad. El lenguaje ha dividido a la humanidad, entonces, entre el materialismo por un lado y lo espiritual por el otro. Lo objetivo y lo subjetivo. La materia y el alma.
No cabe duda que hemos avanzado rápidamente en la parte tecnológica. Está a la vista los tremendos avances tecnológicos que hemos sufrido o que hemos gozado en la electrónica, en la medicina, en fin, en todas las ciencias. Es tan rápido el avance que incluso cuesta trabajo seguirle el ritmo, sobre todo a gente ya de mi generación. Los jóvenes, como dicen, ya nacen con el chip puesto y ya ni siquiera tienen que leer los instructivos para empezar a manejar estos equipos. Pero, ¿qué tanto nos están ayudando en la parte del crecimiento personal, en la parte del crecimiento humano? Porque en el otro lado, creo que estamos sufriendo varias crisis. Estamos en una crisis, por ejemplo, de depresión. Cantidad de gente con depresión. Cada vez hay más sufrimiento, hay más suicidios, hay más agresividad. Tenemos una crisis de cambio climático, por ejemplo, en el ámbito ecológico. Continuamente estamos viviendo crisis económicas, que si ya es en Europa, que si Grecia, que si en Estados Unidos, que si los bancos, que si en México, que si los cambios de sexenio, que si, etc. En pocas palabras, nos hacemos daño. Los seres humanos nos estamos haciendo daño unos a otros. Y lo que creo que es todavía más grave, nos hacemos daño a nosotros mismos. Quizá podría sintetizar todo esto como una crisis de sentido. La humanidad estamos viviendo una crisis de sentido. Hemos convertido el mundo en algo hiperracional. Ahora todo es lógico y sin corazón. Ahora te voy a hacer una pregunta poderosa. ¿Qué resultados quieres tener? En el coaching partimos siempre de aquí. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué resultado estás esperando en tu vida? ¿Cuál es el que deseas? Y vamos a platicar entonces un poquito ahora sobre el modelo USAR. Un modelo planteado por Rafael Echeverría. Como puedes ver en la diapositiva, a la izquierda tenemos al observador, es decir, a la persona. Al centro, las acciones. Y a la derecha, los resultados. La historia, la cultura, las profesiones, nos hacen diferentes observadores. Y nos hacen que actuemos de forma diferente. Lo que hacemos por tradición, cuando no estamos contentos con nuestros resultados, es cambiar nuestras acciones. Suena bastante lógico. Pero si solamente cambiamos nuestras acciones, vamos a obtener prácticamente los mismos resultados. Va a haber algunas modificaciones, pero no van a ser de fondo, no van a ser en nuestra esencia. Y aquí es en donde entra el coaching. Y el coaching no se conforma con ver las acciones, que sí lo hace, y en ocasiones trabajamos a ese nivel porque resulta suficiente para destrabar lo que tenemos que trabajar y simplemente cambiando de acción ya tengo el resultado. Pero cuando es necesario, y aquí es donde realmente vale el coaching, es cuando tenemos que trabajar con el observador que somos, es decir, con la persona que estamos siendo. ¿Y quién necesitamos ser para conseguir lo que queremos conseguir? Para entender mejor esto del observador, pongamos un ejemplo. La medicina homeopática y la medicina alópata. Cada una de estas tiene una visión diferente del cuerpo humano. Podríamos decir que un médico homeópata ve de una manera diferente el cuerpo a la forma en que lo ve un médico alópata. Entonces el procedimiento que van a seguir va a ser diferente, aunque al final puedan llegar al mismo resultado, dado que su objetivo es el mismo, que es curar al ser humano. Entonces, cada persona ve el mundo de una forma particular. Vemos el mundo de una forma particular.
Por lo tanto, actuamos de una forma particular y obtenemos los resultados que cada uno tenemos. Lo interesante es que mientras el observador siga siendo el mismo, sus resultados seguirán siendo muy similares, como ya te lo mencionaba. Entonces, para obtener resultados diferentes, debemos constituirnos en un observador diferente. Y es aquí donde el coaching, y específicamente el coach, debe detectar qué tipo de observador es su coachee, es decir, el cliente, y hacerle ver cuáles son los 3 componentes, ¿sí?, en los que está trabajando, a saber, el lenguaje, que es la parte mental, la parte racional, y el lenguaje que no es solamente descriptivo, sino generativo. Entonces, si adquirimos diferentes distinciones, veremos las cosas de manera diferente. Por ejemplo, si no somos médicos, siguiendo con el ejemplo anterior, yo no soy médico, ¿sí?, y veo una radiografía, yo veré solamente manchas ahí en esa placa o en esa imagen ya ahora digital, ¿sí? Pero cuando el doctor me explica con detalle qué es lo que hay en cada una de esas, qué representa cada una de diferentes sombras, tonalidades, contornos, etc., entonces podré yo distinguir si hay ahí tal vez un tumor o un hernio de disco, etc. Es decir, después de este pequeño aprendizaje que tuve gracias al médico, me convertí en un observador diferente. Tengo nuevas distinciones que antes no tenía y que me hacían imposible poder interpretar esa radiografía. Ahora que ya las tengo, ya veo las cosas de una manera diferente. La radiografía no ha cambiado en nada. El que cambió fui yo. Veamos ahora entonces otra área del ser humano, la parte de las emociones. Es muy claro que no vemos el mundo de la misma manera si lo vemos desde la gratitud o desde el enojo, desde el resentimiento o la felicidad. Según nuestro estado de ánimo, vamos a percibir, a sentir y a ver las cosas de una manera diferente. La corporalidad también influye grandemente, pues hay una gran cantidad de cambios biológicos cuando hay aprendizaje, cuando intervienen las emociones. Esto está científicamente demostrado. De acuerdo a determinados estados de ánimo, a ciertas emociones, nuestro cerebro está generando endorfinas, etcétera, una serie de sustancias, ¿no? Y no van a ser las mismas si nosotros estamos cambiando. Entonces nuestra corporalidad también va a influir en la forma en que nosotros actuamos, en que accionamos. No me voy a detener mucho en este punto. Con el coaching, el coachee podrá distinguir diferentes acciones que antes no le eran posibles con el observador que venía haciendo. El ejemplo de la radiografía. Y hemos llegado a algo importante. El coaching es para desarrollar nuevos ojos, nuevas formas de mirar el mundo, nuevas posibilidades de acción a través de constituirnos en nuevos observadores. En otras palabras, el coaching te permitirá ser un observador del observador que estás siendo en este momento. El coaching te da la libertad de darte cuenta del observador que eres y poder cambiar al observador que necesitas ser para obtener lo que quieres en la vida. Te abre nuevas posibilidades y nuevas realidades en el mundo. No vamos a ver un nuevo paisaje, vamos a ver el mismo paisaje con una nueva mirada y entonces lo vamos a interpretar de una manera diferente. El coaching no se concentra solo en el conocimiento exterior, te lleva a descubrir y desarrollar tu potencial interior y entonces podrás lograr resultados extraordinarios. Podrás hacer realidad esos sueños, podrás conseguir esas metas que te has planteado. Nos ayuda a desarrollar nuestras fortalezas, a descubrir nuestros talentos, esas habilidades que nos permiten desarrollarnos bien
en diferentes aspectos de la vida y que se originan en nuestros patrones recurrentes de pensamiento, a saber, el lenguaje, la emoción y la corporalidad. Estas tres que constituyen lo que conocemos como nuestra estructura de coherencia. Y para funcionar bien en el mundo, esta estructura debe de tener un equilibrio. Bien, llegó el momento en el que te revelaré lo que el mago escribió en la tarjeta que me obsequió en aquella ocasión que te comenté al principio. Y lo podrás ver también en la pantalla. La tarjeta decía lo siguiente: ahora piensa en todos los dones que has recibido. Piensa en tus dones físicos, mentales y espirituales. Piensa en todas las habilidades y capacidades que ya posees. Ahora quiero que pienses en todas las personas que podrían ayudarte a hacer realidad tu deseo. Piensa también en lo primero que harás para alcanzar tu deseo. Es el primer paso. Si seguiste las instrucciones del mago con atención, como lo hice yo, tu deseo ha comenzado a hacerse realidad. Después de esto, me di cuenta que mi deseo no solo era de trabajo, era personal. Y me pregunto, y te pregunto, ¿hay forma de separar ambas cosas? Desde un observador diferente, te leo algo sobre el mago. En esta ocasión, es como lo expresa Deepak Chopra. Él nos dice: hay un mago dentro de cada uno de nosotros. Un mago que lo ve y lo sabe todo. El mago está más allá de los contrarios de luz y oscuridad, del bien y el mal, del placer y el dolor. Todo lo que el mago ve tiene sus raíces en el mundo invisible. La naturaleza refleja los estados de ánimo del mago. El cuerpo y la mente podrán dormir, pero el mago vela permanentemente. El mago posee el secreto de la inmortalidad. Hasta aquí las palabras de Chopra. Finalmente, te dejo con algunas preguntas para reflexionar. Pero date cuenta, la magia son las preguntas y el mago eres tú. ¿Tienes la vida que quieres? ¿Has cumplido hasta ahorita todos tus sueños? ¿Qué planes has formulado para asegurarte de que lo conseguirás? ¿Qué quieres cambiar? ¿En qué quieres cambiar? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para realmente conseguir que se cumplan tus sueños? Te dejo con estas preguntas para que reflexiones y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por tu atención.